Todavía puedo recordar la primera vez que escuché sobre ese festival. No fue en un documental ni en una guía turística elegante. Fue en una conversación casual con un amigo mexicano que me miró con una sonrisa misteriosa y me dijo que si realmente quería entender México, tenía que ver la muerte celebrada con alegría. En ese momento no entendí completamente lo que quería decir. Venía de Corea del Sur, un lugar donde el respeto por los ancestros es profundo, solemne y silencioso. Así que la idea de una celebración donde la gente ríe, canta y hasta come junto a la muerte me parecía extraña, incluso un poco desconcertante. Cuando finalmente llegué a México, ese festival ya no era solo una idea curiosa. Era algo que iba a vivir en carne propia. Y no cualquier festival. Era considerado por muchos como uno de los más intensos, coloridos y emocionalmente complejos del mundo. Un lugar donde lo sagrado y lo cotidiano se mezclan de una forma que desafía todo lo que yo creía saber sobre la vida y la muerte. Recuerdo el momento exacto en el que puse un pie en el pequeño pueblo donde se celebraba. Era temprano en la mañana, pero ya había movimiento. Las calles estaban llenas de colores que parecían casi irreales. Flores naranjas, especialmente esas flores que luego aprendí a llamar cempasúchil, cubrían caminos, altares y puertas. El aire tenía un aroma muy particular, una mezcla de incienso, comida recién hecha y flores. Era un aroma que no había sentido antes, pero que inmediatamente me hizo sentir que estaba en un lugar especial. Como coreana, estoy acostumbrada a observar antes de participar. Me gusta entender primero. Así que caminé despacio, mirando todo con atención. Había familias enteras preparando altares frente a sus casas. Algunos eran simples, otros increíblemente elaborados. Fotos antiguas, velas, frutas, pan, bebidas y objetos personales estaban cuidadosamente colocados. Me sorprendió ver botellas de tequila junto a fotografías de abuelos. También había juguetes, guitarras, sombreros. Era como si cada altar fuera una historia completa de una vida. Me acerqué a una señora mayor que estaba colocando flores alrededor de una foto en blanco y negro. Me miró con curiosidad pero también con una calidez que me hizo sentir bienvenida. Intenté hablar en mi español limitado, y aunque mis palabras no eran perfectas, ella entendió mi interés. Me explicó que ese altar era para su esposo, que había fallecido hacía muchos años. Pero mientras hablaba, no había tristeza en su voz. Había cariño, nostalgia, incluso una especie de alegría tranquila. Eso fue lo primero que realmente me impactó. En Corea, cuando recordamos a alguien que ha fallecido, lo hacemos con respeto y solemnidad. Hay rituales muy estructurados. Todo tiene un orden. Aquí, en cambio, parecía que el recuerdo era algo vivo, algo que se celebraba activamente. No era solo mirar al pasado, era invitarlo al presente. A medida que avanzaba el día, el pueblo se transformaba aún más. La música comenzaba a llenar el aire. No era una música triste. Era vibrante, llena de energía. Guitarras, trompetas, voces que cantaban con pasión. Vi grupos de mariachis caminando por las calles, deteniéndose frente a casas para tocar canciones dedicadas a los difuntos. La gente cantaba junto a ellos. Algunos lloraban, pero incluso esas lágrimas parecían diferentes. No eran de desesperación. Eran lágrimas que coexistían con sonrisas. En ese momento pensé en mi familia en Corea. Pensé en cómo celebramos el Chuseok, en cómo preparamos comida para nuestros ancestros, en cómo nos inclinamos frente a sus recuerdos. Hay similitudes, claro. El respeto, el vínculo con quienes ya no están. Pero la forma en que se expresa es tan distinta. En Corea hay silencio. Aquí hay sonido. En Corea hay orden. Aquí hay caos, pero un caos hermoso, lleno de significado. Por la tarde, alguien me invitó a acompañarlos al cementerio. Dudé por un momento. En mi cultura, los cementerios son lugares tranquilos, casi sagrados en su silencio. Pero acepté, porque sentía que si no iba, no entendería realmente lo que estaba pasando. El camino al cementerio estaba iluminado con velas y pétalos de flores. Parecía casi un ritual colectivo. Cuando llegamos,
lo que vi me dejó sin palabras. El cementerio estaba lleno de gente. Familias enteras sentadas junto a las tumbas, comiendo, hablando, riendo. Había música en vivo. Algunos incluso bailaban. Me sentí confundida al principio. Una parte de mí pensaba que eso era irrespetuoso. Pero otra parte comenzaba a entender que tal vez mi definición de respeto era limitada. Observé a una familia que compartía comida junto a la tumba de su madre. Le hablaban como si estuviera allí. Le contaban cosas del día, de la vida, de los niños. Era como si la muerte no fuera una separación absoluta, sino una transformación. Me invitaron a sentarme con ellos. Me ofrecieron pan de muerto, una bebida caliente y dulce que me recordó un poco a los sabores de mi infancia, pero con un toque completamente diferente. Acepté, y mientras comía, escuchaba sus historias. No entendía todo, pero entendía lo suficiente para sentir la emoción. Esa noche, mientras regresaba caminando bajo un cielo lleno de estrellas, sentí algo que no esperaba. No era tristeza. No era miedo. Era una especie de paz. Como si hubiera visto una forma diferente de enfrentar algo que todos compartimos, pero que cada cultura interpreta a su manera. Los días siguientes continué explorando. Descubrí que cada región de México tiene su propia forma de vivir este festival. En algunos lugares es más espiritual, en otros más festivo. Pero en todos hay ese elemento común de conexión, de recordar, de mantener vivos a quienes ya no están. También noté las diferencias en la comida. Cada hogar tenía su propia versión de los platillos tradicionales. Algunos más dulces, otros más especiados. Me sorprendió cómo la comida también era una forma de memoria. Cada sabor parecía contar una historia. Como viajera, siempre he creído que conocer un país no es solo ver sus paisajes, sino entender a su gente. Y en México, entendí que la vida y la muerte no son opuestos, sino partes de un mismo ciclo. Que el dolor puede coexistir con la alegría. Que recordar no siempre significa llorar. Al final de mi viaje, me di cuenta de que ese festival no era extraño en absoluto. Era diferente, sí. Pero también profundamente humano. Me hizo cuestionar mis propias ideas, mis propios hábitos culturales. Y eso, para mí, es lo más valioso de viajar. Ahora, cuando pienso en México, no solo pienso en sus colores, su música o su comida. Pienso en esa forma única de abrazar la vida, incluso en presencia de la muerte. Y me pregunto si, tal vez, hay algo que todos podríamos aprender de ello. Porque al final, no importa de dónde vengamos. Todos tenemos recuerdos. Todos tenemos personas que amamos y que algún día se irán. Y quizás, solo quizás, aprender a recordarlas con una sonrisa no es algo tan extraño después de todo. Al día siguiente desperté con una sensación extraña, como si mi mente aún estuviera tratando de procesar todo lo que había vivido la noche anterior. En Corea, después de un ritual relacionado con los ancestros, normalmente hay un ambiente de calma, de cierre. Pero aquí en México, sentía que todo apenas estaba comenzando. El festival no era un solo momento. Era un flujo continuo de emociones, actividades y encuentros que se extendían a lo largo de varios días. Salí temprano a caminar por el mercado del pueblo. Desde lejos ya podía escuchar el bullicio. Voces que negociaban precios, risas, música suave que salía de pequeños radios. Cuando entré, fue como sumergirme en otro universo. Los puestos estaban llenos de colores intensos. Había montañas de frutas frescas, dulces tradicionales, panés decorados con formas curiosas. Pero lo que más llamó mi atención fueron las calaveras de azúcar. Al principio me parecieron un poco inquietantes. En Corea, la imagen de una calavera está asociada con algo oscuro, incluso aterrador. Pero aquí estaban decoradas con colores brillantes, con nombres escritos encima, con detalles que las hacían casi adorables. Tomé una en mis manos y sentí esa contradicción tan fuerte entre su forma y su significado. Una joven vendedora notó mi expresión y sonrió. Me explicó que esas calaveras no eran para asustar, sino para recordar. Algunas personas escriben sus propios nombres en ellas, como una forma de aceptar la muerte como parte natural de la vida.
Esa idea me sorprendió profundamente. En Corea, evitamos hablar de la muerte de manera directa. Es un tema delicado, casi tabú en ciertos contextos. Pero aquí parecía ser algo que se podía mirar de frente, incluso con humor. Seguí caminando y encontré puestos donde vendían papel picado. Esos papeles de colores con diseños recortados que se movían suavemente con el viento. Me quedé observándolos durante varios minutos. Había algo hipnótico en la forma en que se movían. Me dijeron que representaban el viento y la fragilidad de la vida. Ese tipo de simbolismo estaba en todas partes, pero no era pesado. Era ligero, casi poético. Más adelante vi a un grupo de niños sentados alrededor de una mesa, pintándose la cara. Algunos se transformaban en pequeñas catrinas, otros en calaveras sonrientes. Me acerqué con curiosidad y uno de ellos me miró fijamente, como si estuviera evaluando si yo también debía unirme. Una mujer, probablemente su madre, me ofreció sentarme. Dudé por un momento, pero acepté. Mientras me pintaban el rostro, sentí una mezcla de emoción y nervios. Nunca había hecho algo así. En Corea, el maquillaje tiene un propósito estético muy claro. Aquí, en cambio, era una forma de expresión cultural. Cuando terminé y me miré en un pequeño espejo, casi no me reconocí. Pero en lugar de sentir incomodidad, sentí una especie de conexión. Como si, por un momento, estuviera participando en algo mucho más grande que yo misma. Caminé por el mercado con mi rostro pintado y noté cómo la gente me miraba. Pero no era una mirada de juicio. Era una mirada de complicidad. Algunos sonreían, otros asentían ligeramente. Era como si, sin palabras, me estuvieran diciendo que ahora formaba parte de la celebración. A medida que avanzaba el día, comencé a notar las diferencias entre las personas del pueblo. Algunos eran más reservados, otros extremadamente expresivos. Había quienes vivían el festival de manera íntima, en silencio, y otros que lo convertían en una fiesta llena de música y baile. Esa diversidad me recordó algo importante. México no es una sola cosa. Es una mezcla de identidades, de historias, de formas de sentir. Más tarde, fui invitada a una casa donde estaban preparando comida para la noche. La cocina era el corazón del hogar. Varias generaciones estaban reunidas. Una abuela supervisaba todo con una mirada firme pero cariñosa. Las madres cocinaban, los niños ayudaban como podían, y los hombres iban y venían cargando ingredientes. Me ofrecieron participar, y aunque no sabía exactamente qué hacer, intenté ayudar. Corté verduras, mezclé ingredientes, observé cada movimiento con atención. Me di cuenta de que cocinar aquí no era solo preparar comida. Era un acto colectivo, una forma de transmitir conocimiento, de mantener vivas las tradiciones. La abuela me habló lentamente, como si supiera que necesitaba tiempo para entender. Me dijo que cada platillo tenía un significado. Que no se trataba solo de alimentar a los vivos, sino también a los muertos. Esa idea volvió a sorprenderme. En Corea también ofrecemos comida a los ancestros, pero el acto es más ritual, más estructurado. Aquí, en cambio, parecía algo más cotidiano, más integrado en la vida diaria. Cuando finalmente nos sentamos a comer, sentí una calidez que iba más allá del sabor de los alimentos. Era la sensación de estar incluida, de ser parte de algo, aunque fuera temporalmente. Y en ese momento entendí otra cosa importante sobre México. La hospitalidad aquí no es superficial. Es profunda, auténtica. Te invitan no solo a su casa, sino a su mundo. Esa noche hubo un desfile en el centro del pueblo. Decidí ir, aún con mi maquillaje. Las calles estaban llenas de gente. Luces, música, disfraces elaborados. Vi personas vestidas como catrinas elegantes, con vestidos largos y sombreros adornados. Otros llevaban trajes tradicionales, máscaras, trajes que contaban historias que yo apenas comenzaba a comprender. El desfile avanzaba lentamente, pero no importaba. Nadie parecía tener prisa. La gente disfrutaba cada momento. Bailaban en medio de la calle, se detenían para saludar, para reír, para compartir. En Corea,
Los eventos públicos suelen estar muy organizados. Hay horarios, reglas claras, una estructura definida. Aquí, aunque había organización, también había una libertad que me sorprendía. Era como si el orden y el caos coexistieran de una manera natural. Mientras observaba todo, me di cuenta de que ya no me sentía como una espectadora. Me sentía parte de la escena. Tal vez no completamente, pero lo suficiente como para dejar de analizar todo desde afuera. Al final del desfile, me senté en una banca y miré a mi alrededor. Familias, parejas, grupos de amigos. Todos compartiendo ese momento. Pensé en lo lejos que estaba de casa, y sin embargo, no me sentía sola. Ese día me enseñó algo que no esperaba. Que la cultura no se entiende solo con la mente. Se entiende con el cuerpo, con las emociones, con la experiencia directa. Y México, con su intensidad, su calidez y su complejidad, me estaba enseñando exactamente eso. El tercer día comenzó con una sensación distinta. Ya no era esa mezcla de sorpresa y desconcierto de los primeros momentos. Ahora había algo más profundo, una curiosidad más tranquila, como si mi mente y mi corazón empezaran a sincronizarse con el ritmo de este lugar. México ya no era solo algo que observaba. Era algo que empezaba a sentir. Decidí salir sin un plan fijo. En Corea, estoy acostumbrada a organizar cada detalle de mis viajes. Horarios, rutas, listas de lugares que visitar. Pero aquí, algo dentro de mí me decía que debía dejarme llevar. Y fue una de las mejores decisiones que tomé. Caminé hacia una zona un poco más alejada del centro, donde el ambiente cambiaba. Había menos turistas, menos decoraciones llamativas, pero más vida cotidiana. Las casas eran más sencillas, las calles más tranquilas. Sin embargo, el espíritu del festival seguía presente, solo que de una manera más íntima. En una pequeña plaza, vi a un grupo de hombres mayores sentados en círculo. No había música fuerte ni disfraces elaborados. Solo ellos, conversando. Me acerqué con cuidado, tratando de no interrumpir. Uno de ellos me hizo una señal para que me acercara más. Nos sentamos juntos, y aunque mi español seguía siendo limitado, logramos comunicarnos. Me contaron historias de su juventud, de cómo celebraban este festival cuando eran niños. Uno de ellos dijo algo que se quedó conmigo. Me dijo que antes todo era más simple, pero que el sentimiento era el mismo. Recordar, compartir, no olvidar. Me llamó la atención la forma en que hablaban del tiempo. No como algo que pasa y se pierde, sino como algo que se acumula, que se guarda en la memoria colectiva. En Corea también valoramos mucho el pasado, pero aquí parecía que el pasado caminaba junto al presente de una manera más visible. Después de despedirme, seguí caminando hasta encontrar una pequeña escuela. Afuera, había dibujos colgados en una cuerda. Me acerqué y vi que eran altares hechos por niños. Algunos eran simples, con dibujos de flores y familias. Otros eran sorprendentemente detallados. Había uno que mostraba a un abuelo pescando, rodeado de peces de colores. Una maestra salió y me explicó que los niños aprendían desde pequeños el significado de esta tradición. No como algo triste, sino como algo natural. Me hizo pensar en cómo la educación moldea la forma en que vemos el mundo. En Corea, enseñamos respeto, disciplina, estructura. Aquí también hay respeto, pero se enseña a través de la emoción, de la creatividad. Continué mi recorrido y llegué a un pequeño taller donde hacían figuras de papel maché. Había máscaras, calaveras, figuras de catrinas. El artista, un hombre de manos manchadas de pintura, me mostró cómo trabajaba. Cada pieza era hecha a mano, con paciencia. Me explicó que cada figura tenía su propia personalidad. Intenté hacer una pequeña figura. No fue fácil. Mis manos no estaban acostumbradas a ese tipo de trabajo. Pero mientras lo intentaba, me di cuenta de algo. Aquí, el arte no es solo algo que se observa. Es algo que se vive, que se toca, que se comparte. Más tarde, regresé al centro, donde el ambiente era completamente diferente. Las calles estaban llenas de turistas, cámaras, luces.
Era como otro mundo dentro del mismo lugar. Por un momento, sentí una ligera desconexión. Como si hubiera dos realidades coexistiendo. Eso me hizo reflexionar sobre algo importante. El turismo trae visibilidad, pero también transforma. Me pregunté cómo se sentían los locales al ver su tradición convertida en espectáculo. Sin embargo, también noté que muchos participaban activamente, orgullosos de mostrar su cultura. Esa dualidad me recordó a Corea. Lugares tradicionales que se vuelven populares, festivales que se adaptan a nuevas audiencias. Tal vez es algo inevitable. La cultura cambia, evoluciona, se adapta. Por la tarde, fui nuevamente al cementerio, pero esta vez a uno diferente, en una zona más rural. El ambiente era más tranquilo que el que había visitado anteriormente. Había menos gente, menos ruido. Pero la emoción seguía siendo intensa. Me senté cerca de una tumba decorada con flores y velas. No conocía a la persona que estaba allí, pero no importaba. Cerré los ojos por un momento y simplemente escuché. El sonido del viento, las voces lejanas, el crujir de las hojas. En ese silencio, pensé en mis propios ancestros. En mi familia en Corea. En las veces que participé en rituales sin cuestionarlos demasiado. Aquí, en este lugar tan lejano, comencé a entenderlos de una manera diferente. Abrí los ojos y vi a una niña pequeña colocando una flor con mucho cuidado. Su madre la observaba con una sonrisa suave. No había tristeza en ese momento. Solo un acto simple, lleno de significado. Al caer la noche, el cielo se volvió de un azul profundo. Las velas comenzaron a destacar más. Cada luz parecía una historia, un recuerdo, una conexión. Me di cuenta de que este festival no se trataba solo de recordar a los muertos. Se trataba de entender la vida. De aceptar su fragilidad, pero también su belleza. Esa noche no hubo grandes desfiles ni música fuerte para mí. Solo una caminata lenta de regreso, con pensamientos que iban y venían. Y por primera vez desde que llegué, dejé de comparar todo con Corea. Dejé de pensar en lo diferente que era. Simplemente acepté que era otra forma de ver el mundo. Y en esa aceptación, encontré algo inesperado. Una sensación de equilibrio. Como si, en algún punto entre dos culturas, hubiera encontrado un espacio donde ambas podían coexistir dentro de mí sin conflicto. El cuarto día llegó con una sensación casi melancólica. No era tristeza exactamente, sino esa conciencia suave de que algo importante estaba por terminar. Cuando viajo, siempre hay un momento en el que dejo de sentirme completamente extranjera, y justo en ese momento, el tiempo parece acelerarse. Eso fue lo que sentí esa mañana en México. Me desperté más temprano de lo habitual. Afuera aún estaba oscuro, pero ya había movimiento. Desde mi ventana podía ver algunas luces encendidas, sombras moviéndose lentamente. Decidí salir sin hacer ruido, como si no quisiera romper ese momento tan delicado. Las calles estaban más silenciosas que en días anteriores. No había música ni desfiles, pero sí había una energía distinta. Era el último día del festival, y se sentía como una despedida colectiva. Caminé hacia una casa donde me habían invitado el día anterior. La puerta estaba abierta, y dentro, la familia ya estaba reunida frente al altar. Las velas seguían encendidas, pero algunas ya estaban consumiéndose. Las flores de cempasúchil comenzaban a perder su intensidad. Todo parecía más suave, más apagado, pero no menos significativo. Me acerqué en silencio. Nadie hablaba mucho. Era un momento más íntimo. La abuela, la misma que había cocinado conmigo, estaba sentada frente al altar. Tenía una expresión serena. No parecía estar triste. Parecía estar en paz. Después de unos minutos, comenzaron a recoger algunas cosas del altar. No todo, solo algunos elementos. Me explicaron que era parte del proceso. Que así como los espíritus llegan, también deben partir. Y que el altar no desaparece de golpe, sino que se va desarmando poco a poco, como una forma de transición. Esa idea me pareció profundamente hermosa. En Corea, los rituales suelen tener un cierre muy claro, muy definido.
Aquí, en cambio, todo parecía más fluido. Más humano. Me invitaron a ayudar, y esta vez no dudé. Tomé algunas flores, acomodé objetos, observé cada gesto con atención. Había respeto en cada movimiento, pero también una naturalidad que me conmovía. Después, la familia se sentó a desayunar junta. No era una comida elaborada como la del día anterior. Era algo más simple. Pero el ambiente era cálido. Conversaban, recordaban anécdotas, reían suavemente. En un momento, alguien mencionó a uno de los difuntos, y todos comenzaron a compartir historias. No eran historias tristes. Eran recuerdos llenos de vida. Traviesos, divertidos, incluso un poco caóticos. Me di cuenta de algo importante en ese instante. Aquí, las personas no intentan congelar la memoria en un momento perfecto. Aceptan a quienes ya no están con todas sus imperfecciones. Y eso hace que el recuerdo sea más real, más cercano. Después del desayuno, decidí caminar una vez más por el pueblo. Quería observarlo con otros ojos. Ya no como alguien que descubre, sino como alguien que se despide. Las calles seguían decoradas, pero el movimiento era diferente. Algunas personas ya estaban recogiendo adornos. Otras simplemente caminaban con calma, como si quisieran prolongar el momento un poco más. Pasé por el mercado donde había estado el segundo día. Algunos puestos ya no estaban. Otros seguían abiertos, pero con menos intensidad. La vendedora de calaveras me reconoció y me saludó con una sonrisa. Compré una pequeña calavera, y esta vez no me pareció inquietante en absoluto. Me pareció hermosa. Seguía caminando cuando escuché música a lo lejos. No era un desfile, era algo más pequeño. Un grupo de músicos tocando en una esquina. Había pocas personas alrededor, pero la energía era especial. Me quedé un rato escuchando. Pensé en cómo la música había estado presente en cada momento de este viaje. No como fondo, sino como parte esencial de la experiencia. En Corea también valoramos la música, pero aquí parecía ser una extensión natural de las emociones. Más tarde, subí a una pequeña colina desde donde se podía ver todo el pueblo. Me senté allí durante un largo rato. Desde arriba, las decoraciones parecían más sutiles. Los colores, más suaves. Era como ver el eco de lo que había sido. Y en ese silencio, comencé a reflexionar sobre todo lo que había vivido. Pensé en mi primera reacción, en la confusión, en el choque cultural. Pensé en cómo poco a poco esa sensación se había transformado en comprensión, y luego en admiración. México me enseñó algo que no esperaba. Que la forma en que enfrentamos la muerte dice mucho sobre cómo vivimos la vida. Aquí, no se trata de evitar el dolor, sino de integrarlo. De hacerlo parte de algo más grande. También pensé en mi propia cultura. En Corea, donde el respeto se expresa con silencio, con orden, con disciplina. Y me di cuenta de que ninguna forma es mejor que la otra. Son simplemente diferentes maneras de amar, de recordar, de existir. Pero si algo cambió en mí, fue mi forma de ver la pérdida. Antes la veía como un vacío. Ahora la veo como una transformación. Como un vínculo que cambia, pero que no desaparece. Cuando el sol comenzó a bajar, decidí regresar. Sabía que al día siguiente me iría. Y aunque solo había pasado unos días, sentía que llevaba algo muy profundo conmigo. Esa noche no hubo grandes celebraciones para mí. Solo una cena tranquila, una última conversación, algunas risas suaves. Antes de dormir, me quité el maquillaje que aún quedaba en mi rostro. Me miré en el espejo y por un momento recordé cómo me había visto el segundo día. Esa versión de mí, pintada como una calavera, que al principio no entendía nada. Sonreí. Porque ahora entendía un poco más. Y aunque sabía que aún había mucho que no comprendía, también sabía que eso era parte del viaje. México no era un lugar que se pudiera entender completamente en unos días. Pero sí era un lugar que podía quedarse contigo para siempre. El último día llegó sin hacer ruido. No hubo una señal clara, no hubo un momento exacto en el que todo terminara.
Simplemente desperté, y supe que era hora de irme. Esa sensación fue diferente a cualquier otro viaje que había hecho antes. Normalmente siento emoción por el siguiente destino, por lo que viene. Pero esta vez, sentía algo más profundo, como si una parte de mí quisiera quedarse un poco más. Preparé mis cosas lentamente. No tenía prisa. Cada objeto que guardaba en mi mochila parecía tener un peso distinto. La pequeña calavera que había comprado, algunas flores secas que había recogido del suelo, recuerdos invisibles que no podía tocar pero que sabía que estaban ahí. Antes de salir, miré por última vez la habitación. Era un lugar simple, pero se había convertido en mi espacio durante esos días. Cerré la puerta con cuidado, como si no quisiera romper el silencio que quedaba. Caminé por el pueblo una última vez. Ya no había música en las calles. Las decoraciones casi habían desaparecido. Las flores se habían marchitado. Pero algo seguía presente. No era visible, no era algo que se pudiera fotografiar. Era una sensación. Pasé frente a algunas casas donde días antes había visto altares llenos de vida. Ahora estaban casi vacíos. Pero en lugar de sentir que algo se había perdido, sentí que algo había sido completado. Vi a la abuela en la puerta de su casa. Cuando me vio, sonrió. No hubo muchas palabras. Solo un gesto, una mirada que decía más que cualquier frase. Me acerqué para despedirme. Me tomó las manos por un momento, y ese pequeño contacto se sintió increíblemente significativo. No hablamos de la despedida como algo triste. Fue más bien un reconocimiento. Como si ambas supiéramos que ese encuentro, aunque breve, había dejado una huella. Seguí caminando hacia la salida del pueblo. Cada paso era consciente. No quería apresurar ese momento. Me di cuenta de que ya no estaba observando como al principio. Ya no analizaba cada detalle. Simplemente caminaba, sintiendo. Antes de subir al transporte que me llevaría de regreso, miré hacia atrás una última vez. Y en ese instante entendí algo que no había podido poner en palabras hasta ese momento. Este festival no se trataba solo de los muertos. Se trataba de los vivos. Se trataba de cómo elegimos recordar, de cómo elegimos amar, de cómo elegimos seguir adelante sin olvidar. En Corea, siempre pensé que recordar a alguien significaba mantener cierta distancia, preservar su imagen con respeto. Aquí aprendí que recordar también puede ser acercarse, reír, hablar, compartir, incluso invitar a esa persona a la mesa como si nunca se hubiera ido. Y eso cambió algo dentro de mí. No de una manera dramática, no como una revelación repentina. Fue más bien un cambio silencioso, como una semilla que comienza a crecer sin que te des cuenta. Mientras el vehículo comenzaba a moverse, apoyé la cabeza en la ventana y dejé que las imágenes pasaran lentamente. Las calles, las casas, las personas. Todo parecía más tranquilo, pero también más claro. Pensé en todas las pequeñas cosas que había visto. En las manos que preparaban comida con paciencia. En los niños que aprendían sin miedo a hablar de la muerte. En las risas en el cementerio. En las lágrimas que no escondían la alegría. En la música que nunca dejaba de sonar. Y me di cuenta de que México no me había enseñado una lección concreta. Me había enseñado una forma de sentir. Una forma de aceptar que la vida no siempre es ordenada, que las emociones pueden mezclarse, que la tristeza y la alegría no son opuestas, sino compañeras. Cuando finalmente dejé de ver el pueblo, cerré los ojos por un momento. Y en ese silencio, no sentí que me estaba alejando. Sentí que estaba llevando algo conmigo. Algo que no pertenecía solo a México. Algo que ahora también era parte de mí. Tal vez, cuando regrese a Corea, seguiré participando en los rituales de siempre. Seguiré inclinándome frente a los ancestros, seguiré respetando las tradiciones que forman parte de mi identidad. Pero tal vez, en algún rincón de mi mente, en algún momento inesperado, sonreiré al recordar. Y tal vez, sin darme cuenta, dejaré un pequeño espacio para la risa, para la calidez, para esa manera tan humana de mantener viva la memoria. Porque ahora sé que hay muchas formas de recordar. Y ninguna de ellas está equivocada.
México no me cambió por completo. Pero me abrió una puerta. Y hay puertas